Te habla tu amigo, el pastor Juan Gracia, y creemos que hoy el Señor hablará a tu corazón. El tema que hoy Dios ha puesto en mi corazón se llama David pronunció la palabra de fe y el gigante cayó. David pronunció la palabra de fe y el gigante cayó. Quiero que meditemos un pasaje completo en su Biblia que usted tiene ahí. Quiero que le busque y lea conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso del 32 al 52. Vamos a leer este pasaje que vamos a analizar la historia de David, este pasaje que sé que va a ser de gran bendición para nuestra vida. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 32 al 52. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y en el poder de su Espíritu Santo. Dice versículo 32: Entonces David le dijo a Saúl: Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Estamos leyendo en la Nueva Versión Internacional. Versículo 37. Y el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce, le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Versículo siguiente, versículo 40, dice: Y tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, y se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: Mira una pregunta, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: Ven acá, les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Iglesia, subraya ese versículo porque es el versículo clave de este pasaje. Cuando David le contesta, dice: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo, el Todopoderoso, a quien tú has desafiado. Versículo 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Mira que ya empieza David a declarar cosas en contra de este Goliat. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él les entregará a ustedes nuestras manos. Diga conmigo: la batalla mía es del Señor. En cuanto al filisteo, avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él. También este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Versículo 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón, todo el camino desde Sahayarín hasta Gat. Y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos.
Cuando leemos este pasaje, amada iglesia, completo, me llama la atención cómo David pronunció una palabra de fe y cómo en el versículo 45 al 47 vemos una declaración de este muchacho en ese tiempo de David, cómo su palabra de fe fue lo que hizo que el gigante cayera. La fe actúa de acuerdo a la palabra de Dios. La fe actúa ahora, cree ahora y recibe ahora. Por eso un creyente debe declarar palabras de fe. Usted y yo tenemos que aprender a declarar palabras de fe, creer lo que estamos declarando para que ese gigante caiga en el nombre de Jesús. También la palabra podemos ver cómo David es intimidado por este gigante, cómo le habla palabras ofensivas, de maldiciones, pero cómo David tenía tanta confianza en Dios y que a pesar de que obviamente no era un guerrero como lo era Goliat, no tenía armas, pero él entendió que la lucha era espiritual. Y David entendió el poder de las palabras, el poder de declarar y la fe, porque recuerda algo, amada iglesia, Dios actúa de acuerdo a tu fe. Dios se mueve y da resultados y respalda tu vida de acuerdo a la fe que tengas en Él. Por eso Colosenses también en capítulo 4, verso 6, en la Nueva Versión Internacional, dice que su conversación sea siempre amena, de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. En la Reina Valera dice: sean vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. A veces yo siempre le digo a las personas, nosotros tenemos que aprender a saber cómo responder a una situación que se nos presente en nuestra vida. El problema es que hay personas que por miedo, por temor, se atemorizan, se bloquean, se aíslan y se paralizan, y en vez de actuar con sabiduría, en vez de declarar palabras de bendición, lo que hacen es retroceder, llenarse de ansiedad, de tristeza, bloquear su mente, y no se acuerdan todos esos mensajes, versículos, palabra que Dios nos ha dado en nuestra vida, que nos ha alentado, que nos ha dado ánimo, y esa palabra de fe a veces tiende a menguar. Por eso debemos saber que la palabra de Dios que salió de los labios de David produjo un espíritu vencedor. Nosotros debemos saber que como guerreros de Cristo, y para ser personas vencedoras, es de acuerdo a lo que estamos hablando. Pronunció la palabra de fe David y el gigante cayó. La victoria está en nuestra fe. Recuerda algo, hay poder y protección en nuestra fe. Confiesa lo que crees y cree lo que confiesas. La justicia es para todos los que creen en su corazón que Jesús es el Salvador. Y la victoria es para todos los que creen en el corazón que Jesús es el Redentor. Ahora, yo siempre me pregunto, esta historia usted la conoce y sabe cómo fue el resultado y cómo Dios le dio la victoria y cómo este gigante Goliat cayó y cómo todas las personas se dieron cuenta de esta escena tan poderosa. Pero si David no hubiera pronunciado la palabra de fe en su enfrentamiento con Goliat, hubiera sido un caos, hubiera sido otra historia, hubiera sido otro final. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos saber que lo que hizo la diferencia en este pasaje fue lo que pronunció David con su propia boca, y que fue una palabra de fe, y que cuando él actuó y declaró, como dice la palabra, que la fe sin obras es muerta, que él actuó de acuerdo a lo que él creía, y creía tanto en el Todopoderoso que lo iba a respaldar y que no lo iba a avergonzar, y por eso dijo esa palabra de fe. Pero si él no lo hubiera hecho, hubiera sucedido todo lo contrario. Tres cosas muy sencillas: Dios no lo hubiera escuchado. Si él no hubiera hablado con palabra de fe, Dios no lo hubiera escuchado. Hay personas que le dicen a uno: pastor, ore por mí porque Dios lo escucha más a usted que a mí. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No es que Dios ame más a uno que a otros. Dios nos ama a todos por igual. Pero es tan claro la palabra que dice que buscarlo mientras sea hallado, llamarlo mientras está cercano. El problema de las personas es que no lo que están confesando, lo que están hablando, lo que están diciendo, realmente vemos que no lo creen. Entonces por eso van y buscan a un hombre o una mujer de Dios para decirle: ore usted por mí porque a mí Dios no me escucha. Lo que pasa es que lo que tú estás hablando, no estás confiando en lo que estás hablando, no estás confesando con fe, y realmente por eso es que Dios no es que no escuche. Lo que pasa es que lo que a Dios lo mueve es la fe. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén.
Goliat lo hubiera destruido, lo hubiera matado, hubiera quitado su propia vida si David no hubiera hablado esa palabra de fe, porque tú sabes que físicamente era un hombre más grande, era un gigante, y físicamente había, como se dice, desnivel, y ahí no había como la parte como física igual. Entonces por eso él sabía que estaba en desventaja, pero él sabía que la lucha era espiritual, y el pueblo de Israel habría sido aniquilado, avergonzado. Entonces todo el mundo estaba viendo esta escena, amigos, familiares, enemigos, los que creían en él, los que no, pero todos estaban esperando un resultado de fe. A Dios le interesa de nosotros, amada iglesia, la fe, porque es lo que hace uno con él, no lo superficial, sino lo que tú tienes. Juan 14:12 dice: Jesús le dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores. Usted hará cosas mayores a las que el Señor ha hecho. Con la fe eres justificado, ya no estás condenado. Con la fe, la culpa que te había separado de Dios ya es quitada, y te unes con él, convirtiéndote en un hijo de Dios. David nunca fue intimidado por la armadura de este hombre, este gigante. Incluso hasta sus armas eran muy fuertes. Tenía una lanza, tenía una jabalina, un machete, un escudo. Es más, su estatura tampoco lo intimidó. Mientras que para los demás soldados sí estaban todos asustados, atemorizados, dudosos. Por eso es que fueron a buscar al rey. Por eso usted tiene que saber que este joven tenía mucha confianza en el Señor, porque realmente sabía que una palabra de fe haría el cambio en el nombre de Jesús. Dios no te dejará sin victoria. Deja de analizar tu batalla. Amén. El arma de David era en su interior. Cuando su boca confesó, habló, declaró. Mira lo que dice Romanos 10, del 10 al 11. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confía en él no será jamás defraudado. Los que confiamos en Dios no seremos defraudados. Diga: yo confío en Dios y no seré avergonzado ni defraudado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante ver esta historia de varios ángulos y varias escenas, porque realmente David declaró con su propia boca y lo creía en su corazón, y por eso se requiere fe para haber logrado esa victoria tan poderosa en su vida. Físicamente David no podía resistir al gigante, porque este era más poderoso en su naturaleza y en su cuerpo, e incluso era un guerrero, era un hombre preparado. Pero me llama la atención de cómo David nunca se dejó intimidar por este gigante, y él entendió que la lucha no es física, sino es espiritual. Diga amén en el nombre de Jesús. Diga conmigo: las luchas que estoy teniendo es espirituales. Diga conmigo: Señor, ayúdame a hablar palabras de fe, que esas palabras de fe derriben, neutralicen, destruyan todo gigante que quiera levantarse en contra de mi vida, en algún aspecto de mi vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, ayúdame a tener confianza, autoridad, como este joven David, que se le enfrentó a este Goliat sin miedo, sin temor, y sabía quién estaba de su lado. Usted tiene que saber, amada iglesia, quién está contigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ninguna arma en contra de los hijos de Dios prosperará, porque tenemos la cobertura y el respaldo, y la fe es lo que mueve al cielo y al Señor a favor de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Y me llama la atención en el versículo 45, cuando él se le enfrenta a este Goliat y le dice: yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de ti, al Dios que tú has desafiado. Mira, tremendo cómo David se le enfrenta con autoridad y con la palabra. Y yo vengo a ti. Usted tiene que decir así: yo vengo a ti, problema, en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti, gigante, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que la lucha no es física, sino es espiritual. El apóstol Pablo, incluso en el Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios, él se da cuenta que y aprende y está con una conciencia espiritual, donde él
analiza lo que estaba sucediendo en Éfeso, porque en otros lugares la iglesia se había extendido, había crecido, la obra misionera, pero se dio cuenta que en Éfeso era bastante difícil. Los aires estaban cerrados, había oposición, y se dio cuenta que las tinieblas estaba gobernando esta nación, había principados, potestades, y por eso para el apóstol fue difícil, y él dijo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y él entendió que la victoria iba a lograr la iglesia cuando entendieran que la lucha es espiritual. Así sucedió con David. Él realmente entendió que en el nombre de Jesús, que en la lucha espiritual era que iba a traer resultados a su vida. ¿Cuántos lo creen? Diga amén en el nombre de Jesús. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dejarías que opiniones de otros cambien la opinión que tú tienes de tú mismo? ¿Dejarías que las opiniones de otros cambien la opinión que tú tienes de ti mismo? A veces hay opiniones de otras personas que nos tienden a desanimar, a desalentar. Hay personas que vienen a una reunión, llámese culto, grupo bíblico, pero salen con una fe violenta, porque dicen: los violentos arrebatarán las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero sales a la realidad, sales ahí con tu familia, con tus amistades, y empiezan a opinar, a decir cosas, que la situación está difícil, hay malas noticias, esto y lo otro, y esa fe que tú saliste violenta de la reunión espiritual empieza a menguar. Recuerda que esa fe es para enfrentarse a los problemas que la vida traiga, esos gigantes que quieran levantarse en contra de nosotros. Por eso los gigantes no pueden matarte, pero el miedo a los gigantes sí lo pueden hacer. Así que si el miedo tiende a estar ahí en tu vida, te va a paralizar, y ese miedo sí hará que el gigante pueda hacer algo en contra de nuestra vida. Por eso cuando uno trabaja, y me gusta mucho el campo, el ministerio de liberación, yo siempre he analizado algo: los demonios siempre tienden a intimidarlo a uno, y cuando uno hace una liberación siempre te mira mucho a los ojos. Y yo decía: pero ¿por qué miran tanto a los ojos? Es para tratar de intimidarte, llenarte de miedo. Pero si usted sabe y confía y sabe con quién está de su lado, ellos son seres vencidos. Solamente usted tiene que darle la orden, y le está hablando a seres vencidos, a seres malos, le está expulsándolo, le está declarando que esa persona que está ahí endemoniada, que está ahí atada espiritualmente, es libre por el poder del nombre del Señor Jesucristo. Así que usted tiene que saber que el miedo no es lo correcto. Lo correcto es tener una fe violenta, una confianza en el Todopoderoso. Quiero hacerte otra pregunta: ¿cuál es tu gigante? ¿La enfermedad? ¿Las deudas? ¿Problemas en casa? ¿Problemas familiares? ¿Cuál es ese gigante que usted me dice: pastor, este gigante llevo años luchando y este gigante se me opone y se me levanta? ¿Cuál es ese gigante? Colóquele nombre a ese gigante para que usted ore y se levante y ore como hizo David en el nombre de Jesús. Yo vengo a ti, gigante, en el nombre de Jesús. Si es un diagnóstico que no es favorable, usted dígalo en el nombre de Jesús. Es más, siento en mi espíritu que ha habido diagnósticos, exámenes que no son buenos. En esta hora ese gigante de la enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, y se destruye la enfermedad, se destruye todo diagnóstico de que no es bueno, no es favorable. Hoy es destruido, arrancado de tu cuerpo, y te declaro sano en el nombre de Jesús. La pobreza se va fuera de tu vida, problemas económicos, deudas, maldiciones, problemas que no has podido incluso hasta buscar un empleo, un trabajo. En esta hora se abren puertas porque estamos orando en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesucristo, como lo hizo David. Así oramos y lo creemos y lo profetizamos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Diga amén. Lo creo, recibo ese milagro de sanidad, ese milagro económico, ese milagro espiritual, ese milagro familiar, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué tipo de palabras usas frente a tu problema? ¿Con qué ojos estás viendo esa situación? David, recuerda, pronunció la palabra de fe y el gigante cayó. El gigante cayó. Amén. Y es importante entender, amada iglesia, de lo que el Señor tiene para ti y para mí, que la palabra de fe es lo que trae respuesta
a nuestra vida. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 6 verso 7. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. ¿Qué tenemos que hablar? Diga conmigo, palabras de verdad. ¿Qué tenemos que hablar? Palabras de poder. Hablar lo que la Biblia dice, no lo que la gente opina o lo que la gente empieza a comentar. No, es lo que realmente Dios demanda, palabras de verdad. 2 de Corintios 4:13. Escrito está, creí y por eso hablé. Me gusta esa frase, creí. Usted tiene que creer y después va a hablar. Si usted cree, después habla. Y con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Por eso antes de hablar, usted tiene que creer. Antes de usted declarar, usted tiene que creer. Amén. Eso es lo que demanda la palabra. El Salmo 19:14 también dice algo interesante. Dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía, redentor mío. En la Reina Valera dice el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea que lo que Dios quiere es que lo que usted está creyendo, lo que usted cree en su interior, es lo que usted tiene que hablar. Y lo que usted habla es lo que usted ha creído. Por eso es importante el poder de las palabras. Y David lo tenía muy claro y por eso pudo vencer a este gigante. Hechos 13:22. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Y dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Imagínate, él realizará, o sea que David realizaba toda la voluntad del Señor. Lo que Dios le decía, él lo hacía. Y por eso es que le dio tantas victorias en su vida, en su ministerio, en su reinado, en su familia, porque era un hombre de fe, un hombre de confianza, un hombre que sabía lo que el Señor haría en su vida. Creer en Jesucristo, amada iglesia, es un requisito esencial para la batalla. ¿Contra quién? Contra Satanás, contra el enemigo, contra el gigante. La fe es una fuerza que pone en nuestras palabras en acción. Por eso un hombre de fe es un hombre que hace la diferencia. Diga amén en el nombre de Jesús. Isaías 55 verso 11 dice, así será mi palabra. Le estoy dando puros versículos para que su fe crezca en el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que lo envíe. Será prosperado para aquello en lo que le envíe. En el nombre de Jesús declaro prosperidad sobre todas las áreas de tu vida en Cristo Jesús. Declaro que el Señor prospera de una manera sobrenatural tu vida en Cristo Jesús, y lo que estás pidiendo, ese gigante cae y es derribado en esta preciosa hora, porque usted que está conectado y es fiel, en el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús hay respuesta, hay milagro, hay buenas noticias a favor de lo que usted está pidiendo, y Dios está atento a su oído a escuchar todo lo que usted le está clamando en esta preciosa hora en Cristo Jesús. Amén.